Buenas noches, mi nombre es Oriani Carrasco y el día de hoy les voy a hablar acerca del tema número 5, 6 y 8 de la materia civil familia. El tema número 5 comienza con la filiación. La filiación es la relación de filiación entre el padre y el hijo, es decir, de los generantes y de los generados. Constituye un hecho natural que da efecto a dos situaciones. El hecho natural propio, que es la procreación y el nacimiento del hijo, y el hecho jurídico que por determinación contrae consecuencias jurídicas, que más adelante les voy a comentar de esto. Asimismo, dentro de la base de estas dos distinciones se puede establecer lo que es la filiación biológica y la filiación jurídica. La importancia de la filiación es que junto con el matrimonio son los dos pilares en cuanto a la rama del derecho familiar, ya sea que provenga del parentesco consanguíneo o no consanguíneo. Asimismo, es muy importante el tema de la filiación, puesto que de él se deriva la determinación de la patria potestad, de los deberes de derechos alimentarios, como por ejemplo cuando el padre no tiene el hijo dentro de lo que es el matrimonio, el nacimiento de incapacidad, así como la vocación hereditaria intestato y el apellido como derecho autónomo. La determinación y prueba de la filiación filiación paterna. Dentro de lo que es la filiación paterna, como bien sabemos, quien posee al hijo durante los 9 meses es la madre. Existen ciertos casos donde el padre puede o no reconocer la filiación o el parentesco entre él y su hijo. Este se encuentra establecido en el capítulo 2, título 5 del Código Civil. Encontramos que si el marido se tiene como padre el hijo nacido durante el matrimonio, dentro del matrimonio, es decir, que la persona se haya casado con la mujer y hayan tenido un hijo, o dentro de los 300 días siguientes anteriores a la anulación del contrato, es decir, si el bebé se procreó antes de que se anulara el contrato, esto se puede determinar mediante los días o los meses de gestación que tenga la madre. Sin embargo, el marido puede desconocer al hijo, probando en juicio que le ha sido físicamente imposible mantener una relación física con la esposa. Asimismo, encontramos que el hijo, si el hijo nació antes de que hubiesen transcurrido los 180 días después de la celebración del matrimonio, el marido y después de su muerte, es decir, sus herederos pueden desconocerlo con la simple prueba de la fecha. Sin embargo, existen casos donde ese desconocimiento puede que no se lleve a cabo por distintas circunstancias. Primero, cuando el padre o el marido supo desde el principio, antes del matrimonio, que su esposa está embarazada. El segundo, si después del nacimiento el marido ha admitido al hijo como suyo, es decir, durante el registro, como bien sabemos, los niños cuando nacen deben ser registrados en el registro civil, le ha otorgado su apellido. Y cuando el hijo no haya nacido vivo. El marido también puede desconocer al hijo cuando haya nacido después de 300 días de presentar la demanda de nulidad de matrimonio, la demanda de divorcio, de separación de cuerpo o la solicitud de esta, o antes de que hubiesen transcurrido los 180 días a partir de contar en el momento que quedó definitivamente la sentencia clara, sin lugar de lo que fue el divorcio. Asimismo, el marido no puede desconocer al hijo alegando su impotencia, a menos que sea manifestante y permanente. El desconocimiento no se admitirá aun en caso cuando la concepción haya tenido lugar por la inseminación artificial de la mujer con autorización del marido. Esto es muy importante, puesto que anteriormente muchos maridos desconocían al bebé, donde por distintos motivos que se haya divorciado de la madre, y cuando autorizó que se haya realizado la inseminación artificial, que como bien sabemos no tiene nada que ver con el contacto físico entre el hombre y la mujer, sino que lo realiza un médico. Dentro de lo que son los principios de la filiación, encontramos que no existe filiación si esta no ha sido legalmente probada. En efecto, nadie puede alegar a su favor los efectos derivados de la filiación que pretenda respecto de determinadas personas. Es decir, yo no puedo decir él es mi padre sin que exista prueba, ya sea la concepción, como lo dije anteriormente, los 300 días antes de la nulidad del matrimonio, o que yo haya nacido del matrimonio. Simplemente el juez no puede decir que existe filiación si no hay una prueba. El segundo principio es que los efectos de la filiación son independientes del medio de prueba aportado, es decir, que
probada que sea la filiación, aunque la ley exija medios específicos en ciertos casos, nacerán todos los efectos que derivan de ella, puesto que existen muchas formas de establecer la filiación donde no necesariamente tenga que ver con un examen médico o con los días a partir de contados la fecha, como por ejemplo los testigos, en el caso de que, como lo dije anteriormente, el padre haya sabido desde el principio que ese hijo era suyo, o que el padre haya conocido que la esposa estaba embarazada y por lo tanto accedió a otorgarle su apellido. Y como tercero, encontramos que los efectos de la filiación son independientes del momento de su prueba, de tal manera que probada la filiación sus efectos abarcan tanto el presente como el futuro sin que sea exigible que tal prueba deba tener un lugar en determinado momento. Es decir, una vez que se haya aprobado, no es que el juez puede decir comenzarán a surtir los efectos jurídicos a partir de 3 meses más. No, desde el momento en que se ha aprobado, desde ese momento tanto el padre como la madre, valga la redundancia, deben cumplir los derechos exigidos. Los efectos. Encontramos que existen muchos efectos, tanto jurídicos como naturales, que originan la filiación. Sin embargo, hoy les voy a hablar acerca de los más importantes. En el caso de derecho de la familia, la filiación origina, como lo dije anteriormente, lo que es la patria potestad, el que en algunas legislaciones se divide en custodia personal del menor y la custodia patrimonial de sus bienes, puesto que muchas veces los niños, a pesar de ser menores de edad, poseen bienes que han sido heredados en vida por sus padres. Encontramos también lo que es la obligación alimenticia en caso de vida separada de los padres, el derecho de la relación directa y regular entre el hijo y el padre que no tiene la custodia del primero, como por ejemplo las visitas los fines de semana, cada 3 días a la semana, o que lo vaya a buscar al colegio, etc. Y la ayuda mutua, así como el deber de educar al hijo. También se encuentra el deber de tener una buena vestimenta, una buena alimentación, etc. La filiación determina los apellidos de las personas que se regirán en función de la legislación. Como bien sabemos, en Venezuela el primer apellido es el de padre y el segundo es el de la madre, como un derecho autónomo y exigible por las legislaciones venezolanas. Sin embargo, existen legislaciones en el derecho comparado donde no es necesario que el hijo posea como primer apellido el del padre, como es el caso de Francia. Asimismo, encontramos que tanto Francia como Alemania son los dos únicos países que poseen este requisito, donde uno puede elegir qué nombre, tal como Estados Unidos. Momentos de la filiación: concepción y nacimiento. El nacimiento es un hecho cierto, fácil de determinar con toda precisión, pero en principio no tiene relevancia para establecer la filiación y la certeza de éste respecto del padre, puesto que la madre, una vez haya dado a luz, se reconoce que ese es su hijo y por lo tanto no es necesario establecer relación entre ambos, porque obviamente el hijo salió de la madre. A su vez, la concepción, no obstante, es un hecho cuyo momento es de casi imposible determinación y de muy fácil prueba. Es el único hecho capaz de servir para establecer la filiación y su certeza, por lo que el legislador se ha visto obligado a tomarla como prueba fundamental en el momento de fijar el carácter de la filiación. De ahí que, partiendo del hecho cierto del nacimiento, se calcule desde este momento de la concepción, fijándolo en uno de cualquiera de los 121 días que transcurre entre los 300 y los 180 días anteriores al parto. Esto se determina para reconocer si el padre o la persona que se considera que es el padre del hijo es el mismo, y es una prueba irrefutable que en el caso tal que se pruebe que fue conseguido dentro del matrimonio o de los 300 días antes de la nulidad del contrato, es considerado el padre. La clasificación de la filiación. Encontramos la materna y la paterna. Como bien dije, la materna es aquella establecida entre el hijo y la madre que desde el nacimiento se establece como irrefutable. Y el del padre es aquella que se da cuando se determina si como lo dije anteriormente, en los casos del momento y de la determinación de la filiación, ha incurrido en alguno de los artículos establecidos en el Código Civil. Presunciones relativas a la afiliación. Se presume, salvo prueba contraria, que la concepción tuvo lugar en los 121 días de los 300 días en que precedió el nacimiento.
2. La posesión de estado de hijo se establece con la existencia suficiente de hechos que indiquen normalmente la relación de filiación y parentesco de un individuo de personas que señalen como sus progenitores y la familia, a las cuales dicen pertenecer. 3. La demanda para que se declare la paternidad o la maternidad puede contradecirse por toda persona que tenga interés. Puede ser el abuelo, el primo, etc. El hijo nacido fuera del matrimonio no es reconocido y no puede ser llevado a la residencia sin el consentimiento del cónyuge, puesto que a pesar de que el padre le otorgue el apellido, lo hace su hijo, puesto que tiene los mismos derechos y obligaciones que con los hijos nacidos en el matrimonio, debe respetar el consentimiento de su cónyuge. Ahora bien, es importante señalar que todos estos artículos se encuentran establecidos desde el 197 al 200 del Código Civil, del 201 al 212 del mismo Código Civil, y en el caso de las presunciones relativas a las cuales le hablé anteriormente, del 213 hasta el 216. Acciones de filiación. Las acciones relativas a la filiación bajo el supuesto de que exista o no un estado final pueden ser de dos grandes clases: las destructivas de la filiación o las atributivas de o para ellas. Para los procesalistas, todas ellas no constituyen porque vienen a innovar el ordenamiento jurídico. La mayoría de los ordenamientos jurídicos reconoce las siguientes acciones. Acción de reclamación. Acción de Estado que tiene como finalidad la determinación de la filiación, es decir, el reconocimiento del hijo respecto a otra persona. La filiación, prueba de filiación. Toda persona que tenga interés legítimo en que se declare una filiación fundamentada en la constante posesión de derecho tiene derecho a reclamar su correspondiente declaración judicial. Si falta la posesión de estado, la acción de reclamación de la filiación matrimonial corresponde al padre o a la madre o al hijo, una vez que tenga edad para poder hablar. La acción de reclamación de filiación no matrimonial, cuando falte la posesión de estado, corresponde al hijo durante su vida. Sin embargo, este puede o no decidirla, no es obligatorio. En todos los juicios sobre la filiación será admisible la investigación de la paternidad y de la maternidad utilizando toda clase de pruebas, incluso las biológicas, como por ejemplo el ADN, el examen de ADN. A su vez, aunque no haya prueba directa de la generación o del parto, podrá declararse la filiación que resulte del reconocimiento expreso o tácito de la posesión de estado de la convivencia de la madre en la época de la concepción o de otros hechos que infieran en la filiación de modo análogo. La acción de impugnación. La acción de impugnación de paternidad en sede judicial. La acción de estado que tiene como finalidad declarar que no existe vínculo entre padre o hijo. Esta acción de impunidad podrá ejercitarse por el marido en el plazo de 1 año, contando desde la inscripción de la filiación en el registro civil. La misma acción corresponde al hijo, que en caso de ser menor o incapaz tendrá el mismo plazo, pero contando desde que llegue a la mayoría de edad o alcance una edad en la que sea plenamente legal. Es decir, que tenga capacidad legal para decidir. La acción de impunidad de la maternidad podrá ser ejercida por la madre justificando la suposición del parto o no ser cierta la identidad de su hijo, que ocurre mucho cuando los mismos enfermeros cambian el nombre de los recién nacidos y por lo tanto existe la confusión. La acción de impunidad de reconocimiento realizado mediante error, violencia o intimidación responde a quien hubiera otorgado. Reconocimiento voluntario. Encontramos que el reconocimiento del hijo por sus padres es el reconocimiento del hijo por sus padres para que tenga efectos legales. Este debe contar por 3 requisitos. La partida de nacimiento, establecida en el registro civil de nacimiento, que es lo primero que se realiza cuando un bebé nace. En la partida de matrimonio de los padres, en testamento o en cualquier acto público autentificado. El reconocimiento forzoso de la filiación. Cuando no existe el reconocimiento voluntario, como le dije anteriormente, que es llevando al niño al registro, mediante testamento, etc., toda persona tiene la acción para reclamar judicialmente su filiación materna o paterna. Esta acción puede ser intentada en vida del hijo durante su minoridad por su representante legal y en efecto por el Ministerio Público, por los organismos encargados de la protección del menor, por órgano a quien ejerce su personería, por el progenitor respectivo del cual la filiación esté establecida o por los ascendientes de éste. Después de que el hijo haya contraído matrimonio o alcanzado la mayoría de la edad, la
de edad, la acción corresponde únicamente a él. Él decide si sí o si no. Estas acciones de inquisición de paternidad y maternidad son imprescriptibles frente al padre o la madre, pero contra los herederos de estos no podrá intentarse sino dentro de los 5 años siguientes de la muerte, tanto del padre como de la madre. Y deberá intentarse por un juez de familia de la jurisdicción a la cual corresponde. Cuando el hijo haya muerto siendo menor de edad sin haber reclamado su filiación, sus herederos no podrán intentar la acción contra los herederos del progenitor, es decir, del padre, respecto al cual la filiación establecida, sino hasta los años siguientes de la mayoría de él. Comprobando que su filiación, el hijo concebido y nacido fuera del matrimonio, tanto respecto de sus progenitores como de los parientes consanguíneos. La posesión de Estado es la apariencia de ser titular de un Estado civil determinado y consiste en gozar de las ventajas inherentes a dicho Estado, así como en soportar las cargas de cuales deriva, es decir, derechos y deberes y obligaciones. Aun cuando todos los estados puedan ser poseídos, la única posesión que produce efectos es la posesión de los estados familiares. Los elementos. Encontramos elementos de estado del hijo. Al respecto, el Código Civil consagra: la posición de estado del hijo se establece por la existencia suficiente de hechos que indiquen la relación de filiación y parentesco de un individuo con las personas que señalen como sus progenitores y la familia a la que dice pertenecer. Los principales de estos hechos son que la persona haya usado el apellido de su padre o de su madre, que estos le hayan dado trato al hijo y a su vez los hayan tratado como padre o madre, como por ejemplo que los llame padre, le llamen hijo, etc. Que haya sido reconocido como el hijo de esa persona ante la sociedad, puede ser ante los vecinos, ante los amigos, etc. Y considerando que estos 3 hechos se establecen como 3 elementos: el nombre, el trato y la fama. Importancia en relación con el estado de hijo, cónyuge y concubinato. Lo importante de esto es que el Estado siempre debe ser reconocido ante la sociedad y ante la relación que estos manejen. En cuanto al cónyuge y concubinato, siempre será igual como si fuera la esposa o el marido. El tema número 8 corresponde a lo que son las instituciones familiares. La familia. Se entiende como familia la que está integrada por el padre o madre y madre, o por uno de ellos y sus descendientes, ascendientes y colaterales, es decir, hijos e hijas. Esto se encuentra establecido en el artículo 345 de la LOMNA. La patria potestad constituye una relación paterno-filial que consiste en la protección de los menores de edad no emancipados, es decir, no aquellos que a los 16 años se hayan hecho emancipados, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos e hijas, los cuales poseen ciertas características que las nombré anteriormente, como el buen cuidado, la vestimenta, la alimentación, la educación, etc. Este se encuentra consagrado así en el artículo 76 de nuestra Carta Magna y establece que los padres tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos. Titularidad y ejercicio. La ley contempla con relación a la modificación de la patria potestad lo siguiente. La extinción de la patria potestad. Cuando el menor de edad llega a su mayoría de edad o se emancipa, su muerte, adopción o también por el fallecimiento del que ejerce la patria potestad. La patria potestad que se ejerce sobre los menores hijos no emancipados termina una vez que estos cumplen la mayoría de edad por adquirir la capacidad de ejercicio, que es la que otorga la ley. Esto es a los 18 años cumplidos. Es a partir de tal acontecimiento en que cesa automáticamente la representación que tienen los padres con los hijos. La pérdida de la patria potestad puede ser por causa grave que impida la convivencia del menor bajo el amparo de su padre. La privación de la patria potestad procede cuando hay maltrato habitual en los hijos, cuando los hayan abandonado, los expongan a situaciones de peligro, como por ejemplo que su padre sea un ladrón y utilice al niño para realizar sus robos, cuando traten de corromperlos, prostituirlos, considerando que se fomenta lo que es la corrupción y prostitución de menores,
Cuando los padres tengan malas costumbres, tengan problemas de ebriedad, posean vicios, o cuando pudiesen comprometer la salud, seguridad o moralidad de su hijo. Limitación de la patria potestad. En estos casos, el juez, sin privar a los padres de la patria potestad, la limita en vista de las circunstancias para el bien del hijo. Suspensión de la patria potestad puede ser por incapacidad o ausencia de los padres, interdicción civil si se prueba que los padres están impedidos en el ejercicio de lo que es la patria potestad. Las medidas en caso de divorcio, separación de cuerpo y nulidad de matrimonio. El juez competente debe dictar las medidas provisionales que se aplicarán hasta que concluya el juicio correspondiente en lo referente a lo que es la patria potestad y su contenido, así como lo que concierne en cuanto a las visitas, alimentos, etc. Asimismo, encontramos lo que es la convivencia familiar, que está establecido en el artículo 385. En el cual dice que el padre o la madre que no ejerce la patria potestad o que ejerciéndola no tenga la responsabilidad de custodia del hijo tiene derecho a la convivencia familiar del niño y del adolescente. Es importante señalar que puede existir un cumplimiento, incumplimiento y retención del niño. La limitación del régimen de convivencia familiar. El padre o la madre quien le haya sido impuesta por vía judicial el cumplimiento de la obligación de manutención por haberse negado a cumplirla injustificadamente, pese a contar con recurso económico a considerar del juez o jueza y con base de interés superior del beneficio o beneficiaria, deberá limitarse a lo que es este régimen, puesto que no está cumpliendo con lo que es el pago de la manutención del hijo, que muchas veces llega a contradecirse porque se piensa que, por ejemplo, si la madre es quien tiene la custodia del hijo y el padre es quien debe pagar la manutención, muchas veces se piensa que la madre se aprovecha de ese dinero, cuando en sí lo que el juez establece es que la madre utilice ese dinero para cubrir los gastos, ya sea de colegio, de vestimenta, de comida, etcétera, del hijo, no en su totalidad, sino puede ser un porcentaje, 50% y 50, entre otros. Cuando hablamos de los viajes fuera del país, es importante señalar que si en este caso son ambos padres, ellos pueden establecer a inmigración, a extranjería o a la policía que realmente son sus padres, pero cuando es uno de ellos quien viaja, debe poseer una autorización emanada por el otro, autenticada y notariada, el cual autoriza que efectivamente el niño puede salir con la otra persona, que puede ser el padre o la madre, y debe ser autentificado por el Consejo de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes. Ahora bien, dentro de lo que es la representación y administración de los bienes del hijo, como lo dije anteriormente, es un caso muy importante, puesto que muchas veces solo estudiamos lo que es la protección en cuanto a su estatus, a su apellido, a su alimentación, etc. Pero muchas veces los hijos poseen bienes. La representación y la administración de los bienes del hijo se regirán en lo sustantivo por lo previsto en la ley y subsidiariamente por lo contemplado en el Código Civil, tratándose de los procedimientos correspondientes de conformidad a los establecidos en propia ley. Eso fue todo, espero que les haya gustado, muchísimas gracias, que pasen feliz noche.